Entonces quiero hablar hoy, o el Señor quiere hablarnos hoy acerca de una condición. Escucha esto, yo miro la vida de Jesús y me acuerdo, voy al momento donde Jesús estuvo la noche entera orando para elegir a sus apóstoles. ¿Están acá? Dice que Jesús siempre, dice que se pasaba Jesús la noche entera orando, se apartaba Jesús a solas a orar. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús, que fue el Hijo de Dios, que fue el regalo divino del Señor a nuestras vidas, tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros que todavía estamos acá? Si no vivimos una vida de oración. Una vida, escuche esto, de oración es lo que permitirá que nosotros, escuche esto, seamos lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Sin una vida de oración, nosotros seremos unos religiosos más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una vida de oración es una vida de consagración. Una vida de oración es una vida que oras por la mañana, cuando te levantas, cuando tienes chance para orar. Una vida de oración es una vida de una persona que medita en el Señor, aparta tiempo para meditar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a hablar de eso hoy y creo que el título, o por ahí donde nos va a llevar el Señor hoy, es la importancia de la oración o el principio de la oración. Uno de los principios de la oración, ¿ustedes saben cuál es? La oración, tanto en el mundo espiritual de las tinieblas como en el mundo espiritual de la luz, que es en Dios, es el único puente que une lo espiritual con lo natural. Los brujos no hacen oraciones. Los brujos hacen oraciones. ¿Por qué hacen los brujos oraciones? Porque sabe el brujo que sin oración no tiene contacto con lo espiritual. ¿Están acá? Entonces, nosotros, el puente para tener contacto con lo espiritual es la oración. Está en la Biblia. Jesús es el modelo. Él lo enseñó. Para elegir a sus apóstoles, él tuvo que estar la noche entera orando. ¿Qué hablaba Jesús ahí? Solo él lo sabe. Se pasaba, apartaba tiempo a solas a orar con el Señor. Y hoy nosotros nos cuesta eso, ni que sea 15 minutos. Le dedicas al Señor. Cuando te levantas, cuando te acuestas, no sé, en algún momento del día, ni siquiera 15 minutos le dedicas al Señor. Entonces, uniendo lo que ella dijo, ¿cómo pretendemos ser sabios o recibir consejos sin oración? ¿Cómo pretendemos aconsejar sin oración? Los dos puntos. ¿Cómo pretendemos recibirlo sin oración? ¿Y cómo pretendes darlo sin oración? No se puede. No hay camino a eso. Solamente a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que ora. Amén. En la congregación donde estás, si me estás escuchando por acá también, donde estés, hay un tiempo de oración, únete a ese tiempo de oración. ¿Cuántos dicen amén? No solamente en la iglesia, en tu casa. Saca tiempo aparte para el Señor. Amén. Deja un poco las novelas, deja un poco el televisor, no sé si están acá. Y saca tiempo con el Señor. Amén. Yo no voy a decir que el televisor es el cajón del diablo. Amén. Pero muchas veces nos aparta del Señor. Nos aparta del tiempo, nos aparta de dedicarle tiempo al Señor. La semana pasada hablé acerca del teléfono. El teléfono es una adicción que tiene al Hijo de Dios. Yo entiendo que el mundo anda así, pero el Hijo de Dios tiene más tiempo en el teléfono. Y el tiempo que debería estar meditando y orando en el Señor, que es lo que le va a bendecir a él espiritualmente, se la pasa en el teléfono. Cuando todavía no ha orado, ni por el día cuando se levantó, ni cuando en la noche, y ya ha pasado una semana y andas así. Tu batería se va bajando. Se va bajando. Es como, mira, es como esto que está aquí. Eso se conecta en la pared y está cargado hasta ahora, está 100%. Y llega un momento que si tú lo desconectas, se le va perdiendo la batería. Vas usando la batería y se le va perdiendo. Y llega un momento que te quedas sin batería. Si no te conectas otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a empezar Hebreos capítulo 13, versículo 17. Quiero que veamos ahí un ejemplo de lo que habla y dice el apóstol Pablo. Versículo 16, yo lo voy a leer. Marisa, oíste, este lo voy a leer yo. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan. Quiero que entiendan la palabra velan. La palabra velan esa quiere decir porque ellos oran. Amén. Dice, porque ellos oran o velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 18. Ahora mira la exhortación de Pablo, mira lo que él pide. Pablo, como ministro de la iglesia, como hermano principal,
está exhortando a las personas. Mira ahora lo que Pablo dice. Dice que los pastores en las iglesias velan por las almas, por sus hermanos en las iglesias, orando allí. Y ahora mira lo que pide Pablo a cambio. Dice, ora ahora por nosotros. Dice, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, desearnos conduciros bien en todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la importancia, escucha esto, de la oración o el principio principal de la oración es que como único usted tiene contacto con lo espiritual es a través de la oración. Si usted quiere ser una mujer espiritual, usted tiene que orar. Si usted quiere ser un hombre espiritual, usted tiene que orar. Si usted deja la oración, usted se convierte en un hombre carnal. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, mujer, deja la oración, usted se convierte en una mujer carnal. ¿Cuántos dicen amén? Y la amistad, escucha esto, de la carne es sin amistad contra el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Son dos que se oponen entre sí. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, ese es el principio. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11, Marixa. Vamos a leer versículo 25 y versículo 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Principio. Y cuando estéis orando. ¿Por qué? Porque se supone que tú y yo vayamos a orar en algún momento o tengamos una vida de oración. Fíjate que no dice cuando puedas orar. No dice si vas a orar. Dice cuando estéis orando. Esa expresión es en el momento de tu oración. ¿Cierto? Cuando estés orando. Dice perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que vuestro Padre que está en el cielo también os perdone. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar, si una persona no es capaz de perdonar algo o a alguien, es señal de que no vive una vida de oración. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, escucha esto. Quien no vive una vida de oración, vive una vida llena de temores y miedos. Porque donde único se disipa el temor y el miedo es en la oración. Porque cuando uno está con Dios, te lo digo por experiencia, cuando uno está con Dios orando, allí no existe el tiempo. Allí no existe el miedo. Allí no existe el temor. ¿Cuántos dicen amén? Allí no existe ese lugar. Por eso es que el hombre es cambiado. Por eso es que la mujer es restaurada. El hombre es restaurado. Por eso es que el corazón, el espíritu es alimentado solamente en la oración. Por eso es que la oración es el único contacto entre lo natural y lo espiritual. Si usted no vive una vida de oración, y peor aún, escucha esto, peor aún, una persona que no vive una vida de oración, o no está orando, no vive una vida de oración, usted pretende ministrar en las obras de la carne. Y las obras de la carne al final tienen su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Las obras de la carne al final tienen su recompensa. Puedes estar cargado 100%, te dejaste de descargar, te dejaste de descargar, te descargaste, te descargaste. Usted esté seguro que en un momento de esa descarga, usted va a empezar a caer en las obras de la carne. Y manifiesta, dice la Biblia, son las obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Que son envidia, blasfemias, malos pensamientos, malos deseos. Y entonces el apóstol Pablo dice, cosas semejantes a esta. No las escribe, pero dice cosas semejantes a esta. Que pueden ser, ¿qué? Murmuración. Pueden ser raíces de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Pueden ser falta de perdón. Que eso es pecado también. Esas cosas como único se disipan es en la oración. Amén. No en la oración que se pide, Señor, bendíceme. No en la oración que se pide, Señor, abre una puerta. No en esa oración. No. Yo no estoy hablando de esa oración. La oración del Hijo de Dios es la que dice, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, lléname de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? En el día más malo, en el momento más malo, dice, Señor, cámbiame, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hablar rectamente en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso solamente se quiere en oración? No hay otra manera de adquirirlo. De la otra manera, usted es un religioso. Usted tiene fe, pero sin oración. Y la fe sin oración, amados míos, es un peligro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia ahora de lo que el apóstol Pablo dice. Escucha esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Marixa, a versículo 21. Escucha esto. Escucha esto. El fruto de una persona que no ora. El fruto de una persona que no ora es una persona, escucha esto, de doble ánimo. Se desanima con facilidad
escucha esto, se desanima con facilidad, y es de doble ánimo. Tú ves que cambia su nivel de fe. Una persona que no ora. Porque el que ora recibe fuerza todos los días, dice la Biblia. Porque tu fortaleza es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Si usted y yo no vivimos una vida de oración, no digo que en un momento no la puedas descuidar, a todos nos pasa. Estamos acá. Escuchen esto. Pero no debe ser un estilo que te descuides todos los días. Al contrario, debe llegar un momento donde no te descuides. Porque has crecido espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, le voy a poner un ejemplo. El pastor de una iglesia no está hablando de esto, está hablando de todas, los que me están escuchando y los que verán. Si descuida su vida de oración, ¿a dónde va a parar la congregación? Si yo soy débil o soy de doble ánimo, ¿en dónde va a parar la congregación? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Es el mismo, porque usted y yo no tenemos nada de diferencia. La única diferencia es que usted está sentado escuchando el mensaje y yo estoy aquí predicándolo. Pero yo mismo me estoy escuchando igual. No sé si van entendiendo. Amén. Ese principio es igualito, es el mismo. Y la exhortación es hoy, atrévete en el Señor a vivir una vida de oración y tú verás cómo usted cambia. Diario, usted crece. Cuando la gente te ve y dice, wow. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente lo que conecta lo natural con lo espiritual es la oración. No sé si están acá. Amén. Ustedes saben, Dios escuchará una oración en la carne. Dios escuchará alguna oración en la carne. ¿Sí o no? ¿Sí? Marita. ¿No? En la carne Dios no escucha ninguna oración. Él la escucha porque Él está donde quiera, pero no la contesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque hubo un ciego que le dijo a los judíos, ustedes saben que Dios no oye a los pecadores. Que si alguno hace su voluntad y es temeroso de Él, a ese oye. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hemos sido llamados cristianos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad. En la carne está tu voluntad, en la falta de oración está tu voluntad, pero no la de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted descuida la oración por 2, 3, 4 días, 5 días, usted puede estar seguro que usted se seca como una pajita. Se seca. Y la aflicción peor para un cristiano hijo de Dios que puede recibir en su cuerpo es la falta de oración. Yo lo he vivido y muchos lo han vivido. Yo lo he vivido. Yo he sentido en mi cuerpo qué cosa es vivir sin oración. Te sientes como una basura. Porque cuando está el espíritu, usted está lleno de algo que no se siente en lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Se siente solamente en lo espiritual. Y yo eso no lo quiero cambiar por nada. Espero que tú no lo cambies por nada tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hoy tuviéramos iglesias y miembros de la iglesia más llenos del Espíritu, quizás hubiésemos evangelizado Miami. Marisa, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Para un momento. Digo pues, andar en el Espíritu. De la única manera como tú y yo andamos en el Espíritu es en oración. No existe manera como podemos andar en el Espíritu. El Espíritu es el que te ayuda. Escucha esto, en la oración dice la Biblia que a través del Espíritu nosotros presentamos a Dios, o Él presenta, mejor dicho, gemidos indecibles a Dios. Andar en el Espíritu es andar en la palabra, practicar la palabra, honrar la palabra, vivir la palabra, presentarle a Cristo a través de la palabra a la gente. Eso es andar en el Espíritu. Si usted no ora, usted no puede hacer esas cosas. O las podrá hacer, pero no tienen ni testimonio ni tienen peso. Ninguno. Cuando usted habla, sus palabras son como nada. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay ese estilo de oración. A ver, Marisa. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Entonces, ¿se dan cuenta que hay una guerra? ¿Se dan cuenta que hay una batalla? De la única manera como tú y yo empezamos una guerra es en el Espíritu. De la única manera que terminamos una guerra y tenemos la victoria es en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sigue, Marisa? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto. Miren todas las cosas que se levantan cuando una persona se vuelve una persona sin oración, una persona seca. Todas esas cosas se levantan, la ira, la envidia. Mira, fíjate que el apóstol Pablo no menciona la murmuración. La murmuración es un pecado que solamente viene de la falta de oración. Amén. Y a veces no nos damos cuenta. Amén. Y murmuramos. Una cosa es hablar de una persona para resolver un problema, o hablar de una persona para pisotearla, para hundirla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Cuando estamos así, créeme que por algún lugar falta oración. O falta sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Dice, los que practican tales cosas, ahí Pablo se le olvidó añadir algunos otros. Murmuración, falta de amargura, falta de perdón, todas esas cosas. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que haya tenido fe, o supuestamente haya tenido fe, que está en la iglesia supuestamente, y viva una vida pretendiendo que es cristiano y vive una vida sin oración, que no le dedique tiempo al Señor, porque el tiempo que tú y yo le dedicamos al Señor no es tanto para el Señor, es para ti y es para mí? ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la puerta que Él nos abrió. El Señor no necesita de tu espiritualidad. Él es espíritu. El Señor no necesita de tu amor. Él es amor. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo necesitamos del espíritu del Señor. Tú y yo necesitamos del amor del Señor. Pero eso como único se adquiere es en oración. No se puede adquirir de otra manera. Si alguno te falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuál es sabiduría? La del espíritu. El apóstol Pablo habla de otra cosa y dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué causa doblaba Pablo sus rodillas? Para que tú y yo fuésemos fortalecidos en el espíritu por el hombre interior que hay en nosotros. Entonces más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? O la oración. No porque Pablo era tan fuerte, no porque Pablo era nadie, ni porque era el apóstol, ni porque era el elegido. Porque doblaba sus rodillas. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Por la de ustedes. Por eso es que Él tiene autoridad para decirle a Hebreos, oren por nosotros. Por eso es que Hebreo dice, sujetad a vuestros pastores porque ellos oran por vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, ¿cuál es la importancia de la oración? Que el único puente, la única conexión que hay entre lo espiritual y lo natural es la oración. Si usted quiere ser una mujer espiritual y un hombre espiritual, usted tiene que orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no, usted se desconecta y no hay quien lo conecte para atrás. No sé que el Señor te quebrante y te dé como un martillo. David decía, tus palabras son como un martillo. Amén. Así le digo, Señor, yo, que sean como un martillo. No me las quite, porque si me las quita, en el momento que tú le remueves la autoridad de Dios en tu persona, escucha esto, te empiezas a descarriar. Amén. La vida de oración, escucha esto, es la cruz de la carne. Mateo capítulo 26, versículo 41. No puede ser creyente sin oración. Porque la gente piensa que solamente que tiene que orar es el pastor. Usted tiene una vida en su casa. Usted tiene una vida en su casa. Usted tiene hijos. Usted tiene hijas. Usted tiene personas que están en el mundo, familias que están en el mundo. Que Dios te quiere orando por ellos. Dios te quiere en tu casa orando por tu pastor. No en la iglesia. En la iglesia no ora por el pastor. ¿Cuántos dicen amén? En tu casa. El pastor no ora en la iglesia por ti. El pastor ora por ti en su casa. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Marisa. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. En el espíritu es donde se encuentra la fortaleza. En el espíritu es donde único se encuentra el discernimiento. La carne es débil. Escucha esto, la carne es débil, pero el espíritu puede. Hay gente que me han dicho, estoy cansado en el espíritu. Y eso es un error, hermano. Usted está cansado en la carne. Porque estás cansado de andar en la carne. Ya no puedes andar más en la carne porque nunca has andado en el espíritu. ¿Cuánto dicen amén? El que anda en el espíritu no se cansa, amados míos. Eso es un error evangélico. Tú no puedes decir, yo estoy cansado espiritualmente. Eso es mentira, es una mentira del diablo. Uno no se cansa espiritualmente. Tú te cansas carnalmente. Andas en la carne, usted va a vivir cansado todo el tiempo. Porque manifiestas son las obras de la carne. Aprendamos a vivir una vida de oración, hermanos míos.
Amén. Aprendamos a verdaderamente, y yo quiero que, porque hoy vamos a leer algo, ya lo hemos leído en estudios que hemos hecho, pero hoy vamos a leer algo para que ustedes se den cuenta el poder que hay en la oración. Y cuando un pueblo se une a orar, cosas grandes pueden pasar. Amén. La oración es donde comienza la guerra espiritual. Una persona, escucha esto, una persona que no vive en oración no puede hacer guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Sujetar la obra de la carne al espíritu y pelear la buena batalla de la fe. Esa es la guerra espiritual. No hacer como hacen estos falsos por ahí que te enseñan a tener una guerra espiritual y te enseñan a coger una espada y tú ves. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha esto. La oración, escucha esto, la oración es donde comienza la guerra espiritual y es donde terminas con victoria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me golpeo a mí mismo. ¿Para qué? Para poder llegar hasta la meta. Estoy parafraseando con mis palabras. Yo me golpeo a mí mismo para llegar a la meta. No sea que caminando yo mismo sea eliminado. ¿De qué manera? No teniendo una vida espiritual con el Señor, no habiendo una conexión espiritual con el Señor a través de la oración. No existe, hermanos míos, ni leer la Biblia, que es lo más sencillo que podemos hacer, leer la Biblia. Ni leer la Biblia usted puede leerla sin oración. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vaya a leer la Biblia, por lo menos saque 2 segundos, con sinceridad, con humildad, y dice, Señor, ayúdame a leer tu palabra. Ya oraste. Ya te encomendaste a él. Eso es una oración. Amén. Usted no abra la Biblia. Vete acá. Te levantaste. No hagas eso nunca. No hagas eso. Te levantaste y dijiste, y te vino el pensamiento de leer la Biblia. Coja su Biblia y ahí, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a leer y a interpretar en el Espíritu. Amén y amén. Ya. Con sinceridad y humildad de corazón, usted hizo una pequeña oración. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. En la carne la cogemos, la abrimos, no leemos, no nos sujetamos, no hacemos nada. Esa manifiesta es la obra de la carne. En la obra de la carne usted ni quiere leer la Biblia. En la obra de la carne usted no quiere ni orar. Ya usted ha perdido tanta conexión que usted no quiere ni orar. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús necesitó orar, que era el mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios hecha carne en la tierra. Y Él nos vino a enseñar como hombre, que se siente como hombre siendo tentado en todo. Si lo amas de verdad, ¿por qué no eres capaz ni de tener aunque sea un minuto de oración si la Biblia dice que el Espíritu es el que produce esas obras en nosotros? Hay momentos en que lo descuidaste por un momento, yo lo he vivido. Te lo descuidaste por un momento y tú sientes como el Espíritu te está trayendo. Te dice, ve a orar. Con amor. Es una voz que sientes con amor que te dice, ve a orar. No dejes de orar, ve a orar. Y una vez es tan testarudo que no va. Cuando el Señor te despierta por la madrugada. ¿Cuánto el Señor le ha despertado a la madrugada? Te levanta. Hay momentos donde el Señor tiene que caerte a patadas en la cama para que te levantes. No te quieres levantar de la cama. Para mí, los mejores tiempos de oración se pasan cuando el Señor te despierta en la madrugada. Ese es el mejor tiempo de oración. En la mañana, tempranito, cuando te levantas. Sabes que tienes que ir para trabajo tienes que estar en el trabajo a las 7. Te levantas a las 5:30. Y tú le dices, voy a dedicar tiempo para mí, no para el Señor. El Señor lo tiene todo. Nosotros necesitamos de Él. Y eso solamente lo adquieres en oración. Entonces, mira esto. Una vida de oración es donde comienza, escucha esto, la confianza a Dios. Sin tener una vida de oración, usted no puede confiar en Dios. En todas las áreas. Sin una vida de oración, usted no confía en su esposo. Sin una vida de oración, usted no confía en su esposa. Sin una vida de oración se levantan los celos, se levantan las dudas, la desconfianza, se levantan todas esas cosas. ¿Por qué? La oración es el yugo del pecado. La oración es el yugo de la carne. La oración es la cruz de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. La vida de oración, escucha esto, es donde se testifica de Cristo, su palabra y la verdad.
la vida de oración es donde se testifica de Cristo, su palabra y la verdad de Él. Marisa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora un momentico, vamos a una pausa. La vida de oración es lo único que testifica de Cristo, su palabra y la verdad de Él. Mira, lo dice ahí. Dice, Él me glorificará a mí. Quiere decir que en la vida de oración, a través del Espíritu, es donde único tú puedes manifestar a Cristo, su palabra y la verdad de Él. Porque dice que cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay muchos que hablan de Cristo, pero hablan de un Cristo equivocado. ¿Cuánto dicen amén? Sigue Marisa leyendo, termina. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No sé si van entendiendo. Amén. La vida de oración. Usted quiere ser un cristiano verdadero, un cristiano sincero. Usted tiene que vivir una vida de oración. Amén. Aquí somos padres. Amén. Todos somos padres acá, yo creo. Tú eres padre, ya viene en camino. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Si no enseñas a tu familia o no te enseñas a ti mismo a vivir una vida de oración. Hubieron 2 hombres en la Biblia. Escuchen esto. Dice que a Elí, Dios dice, llamó a Samuel antes que se apagara la lámpara. Noten lo siguiente. Hubieron 2 hombres en la Biblia. Elí y Samuel. 2 hombres. Conectados por lo mismo. Dice que Elí no estorbó el pecado de sus hijos. ¿Por qué? Porque se estaba apagando la lámpara. ¿Qué cosa es que se apaga la lámpara? La falta de devoción es la falta de oración. Escucha esto. Y posiblemente Elí ya no hacía las cosas como el Señor quería que le hicieran a través de la oración. Escucha esto. Los judíos que no tienen a Cristo, ellos hacen una oración antes de leer la Torá. Hacen una oración cuando terminan de leer la Torá. Porque ellos saben que lo único que conecta su espíritu con el Señor es la oración. Escucha esto. Y Elí dejó de hacer las cosas como el Señor quería que le hiciera. Por eso es que hay una profecía, escucha esto, en el Antiguo Testamento que dice, maldito el varón que hiciera indiligentemente la obra de Jehová. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cómo hacemos la obra de Jehová. Por eso es que tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no. Nunca permita que tu sí sea no. O tu no sea sí. Como único que sea Cristo glorificado. Amén. Dice que Elí dejó de hacer las cosas, dice, y llamó a Samuel antes que la lámpara se apagara. Y le quitó el ministerio a Elí. Le vino lo que le vino. Todos saben lo que le vino a Elí. Y hubo otro hombre que se llamó Samuel, que también tenía hijos. Los hijos eran terribles. Pero ¿cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Que dice la Biblia que Samuel nunca dejó caer en el tierra la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre dedicado. Samuel era un hombre que oraba, se pasaba tiempo en la presencia del Señor. Se pasaba tiempo buscando del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Samuel sí estorbó el pecado de sus hijos. Ahora que sus hijos quisieron hacer lo que le dio la gana, fue otra cosa. Pero él tuvo sus manos limpias delante de Dios. ¿Cómo es que tú limpias tu camino y el mío? En oración. Dice David, ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo lo limpiará? Guardando la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos acá? A ver, ¿qué fue lo que dije que leyéramos? Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 31. Vamos a ver qué pasó en este momento. Vamos a ver qué sucedió en este momento. Hechos, capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tienen todos? ¿Qué dice Marisa? Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Para un momento, dame una pausa. ¿Cuando hubieron qué? Cuando hubieron orado. ¿Ustedes creen que si no hubiesen orado, el lugar hubiese temblado? No. Porque lo único que manifiesta lo espiritual de Dios en esta tierra es la oración. ¿Están acá?
Dice, el lugar tembló. ¿Y qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí es donde ahora te quiero darle otra exhortación. Dice que después que oraron, tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Sin oración, usted no puede ser lleno del Espíritu. Principio número 1. Usted no puede ser lleno del Espíritu. Y Pablo dijo, sed llenos del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escucha esto. A través del Espíritu, a través de la oración es como tú eres lleno del Espíritu. Tiembla la tierra y eres lleno del Espíritu. Segundo principio. Dice, y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sin oración usted no la puede hablar con denuedo. Sin oración usted no la puede hablar con pasión. Sin oración usted no la puede hablar con poder. Jesucristo dijo, no tengan miedo cuando los presenten de frente de los magistrados. Ni se preocupen por lo que van a decir, ni por lo que... No se preocupen por eso. Porque yo, o el Espíritu mismo en ustedes, es los que van a hablar palabra. Pero eso es a través de la oración. Cuando vino el día Pentecostés, ¿qué estaban haciendo la iglesia? Estaban orando. El Espíritu no pudo descender si no había oración. Entonces, ¿cómo pretendemos ser llenos del Espíritu? ¿Cómo pretendemos ser hombres y mujeres de oración si no hay... ¿Tú no estás acá? Amén. Sin oración, nunca ni usted ni yo podremos persuadir a una persona. ¿Por qué? Sencillo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el único que convence? El Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo no tiene una actividad con nosotros, no tiene una actividad con nosotros, ¿cómo pretendemos convencer a los demás? ¿Cómo pretendes que tu lengua tenga poder si no hay una actividad espiritual en tu vida? No hay una vida de consagración en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No hay poder. Escucha esto. Ahora quiero que tengas 3 definiciones o 4, creo. La importancia de vivir en oración. Vivir, escucha esto, de vivir en oración. Número 1. Siempre serás una persona fortalecida y no dormida. Siempre serás una persona fortalecida y no dormida. Eso lo dice la Biblia. El que vive en oración siempre vive fortalecido en el Señor y no se debilita. Porque hay un requisito en Timoteo que dice que el siervo de Dios, escuchen esto, ustedes siervos y siervas del Señor, escuchen esto, el siervo de Dios tiene que ser sin doblez. Y la palabra doblez, esa es una persona que no se desanima. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se desanima y usted permite el desánimo en su vida, lo que traerá es falta de oración. Y la falta de oración lo que traerá es no discernimiento de las cosas de Dios. ¿Estamos acá? Puede estar Dios hablándote enfrente y tú no lo vas a escuchar. Por eso es que muchos no oyen. Número 2, como lo dije ahora, nunca serás de doble ánimo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19, Marix. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando usted es un hombre, escucha esto, y una mujer que vive una vida de oración, usted nunca jamás dejará caer las palabras del Señor en el suelo. Eso es un temor que vivo yo todos los días en mi corazón. ¿Producido por quién? ¿Por la carne o por el hombre? No. Ni la carne ni el hombre jamás producirán esos deseos en tu vida. Solamente son producidos por el Espíritu, que es alimentado a través de la oración. Si no existe eso, no puedes. ¿Cuántos están acá? Voy a decir algo ahora, escuchen esto. Y edifíquense en lo que voy a decir, escúchenme bien. Sin oración, usted no puede ser una persona comprometida. Noten, escuchen esto. Sin oración, usted no puede ser una persona comprometida. ¿Sabes por qué? Hubo un momento de la historia, Dios le dio los mandamientos a Israel en el monte Sinaí. Y dice que Dios le dijo a Moisés, estas cosas las repetirás al pueblo. Y dice que el pueblo, habiendo escuchado las cosas que Moisés dijo, sí, obedeceremos. ¿Cuántos dicen amén? Las emociones te hacen decir sí, pero no es el Espíritu.
y después no hicieron lo que supuestamente estaban supuestos a hacer, que dijeron que sí, iban a obedecer. La falta de oración, cuando veas una persona así, que no es una persona que muestra su compromiso, usted dice, ahí hay falta de oración. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ven acá? Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. En la vida de oración, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren recibir lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cuántas cosas son las que el Señor tiene preparadas para nosotros? Dice, cosas que ojos no vieron ni han subido a corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Cuántas cosas tiene el Señor preparadas para nosotros? Si usted quiere recibir las cosas del Señor solamente en tu vida, usted tiene que vivir una vida de oración. ¿Por qué lo digo yo? Porque lo dice la Biblia. Y porque es algo que es una ley en el espíritu de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O en el espíritu de Dios, mejor dicho. ¿Alex? En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Escuchas? ¿Andar como qué? Como hijos de luz. Te hago una pregunta. ¿En la carne usted puede andar como hijos de luz? La carne se levanta cuando no hay oración. La carne vive cuando no hay oración. Pero la carne se muere cuando vives una vida de oración. Entonces puedes andar como hijos de luz. Como hija e hijos de luz. ¿Sigue, Marisa? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hasta el versículo 9, ¿verdad? Entonces, qué lindo. Número 4, ese fue el número 3. Siempre la vida de oración. En la vida de oración es donde recibimos las cosas que al Señor le agradan en nuestras vidas. Número 4, la oración, escucha esto, la oración tampoco se satisface a ella misma. ¿Qué me quieres decir con esto? La verdadera oración delante del Señor siempre piensa en los demás y no se satisface ella misma. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, Marisa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre exterior por su espíritu. Miren la razón por la que el apóstol Pablo doblaba las rodillas. Escucha esto, para que Él les dé a ti y a mí, conforme a las riquezas del poder de Cristo en gloria, el ser fortalecidos por el hombre interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú y yo vivimos una vida fortalecida en el Señor, usted no caerá jamás. Viene el desánimo y tú le dices, para allá en el nombre de Jesús. Le das una patada que lo mandas bien lejos. ¿Cuántos dicen amén? Para eso el Señor nos ha dado autoridad, porque si no, no hubiese dominio propio. No sé si me siguen. ¿Para qué es el dominio propio? Para dominar, escucha esto, como me perdí, se me fue la palabra. Cuando una persona se debilita y es doble ánimo, es desánimo. Para eso es el dominio propio. Por eso viene en oración. No se adquiere de otra manera, no se adquiere pagando. No se adquiere, pastor, ora por mí. De eso estoy cansado en las iglesias. Pastor, ora por mí, ora. Está bueno, yo oro por ti. Yo oro en mi casa cuando estoy a solas con el Señor. Yo oro por ti, yo oro por cada uno de ustedes. Aprende tú a pelear por ti. Porque tú estás en tu casa. Tú estás en tu casa. Aprende a orar por los tuyos que están en Cuba. Aprende a orar por tu familia que quizás está apartada del Señor, que no lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración nunca se satisface a ella misma tampoco. Siempre piensa en los demás también. Amén. En la oración es donde nosotros podemos dar lo mejor de nosotros. Si no vivimos en oración, usted no puede dar su 100%, ni dará tampoco el 101%. No sé si están acá. Sin oración usted no puede dar lo mejor suyo. Porque de nosotros dice la Biblia que lo que hay son trapos de inmundicia solamente. Entonces sin oración tú no puedes dar lo que es tuyo. Porque no tienes nada. No se están acá. Pero con oración tienes bastante. Tienes mucho que dar. ¿Cuántos dicen amén? Con oración usted se vacía en otro vaso y usted vuelve a ser lleno. Jesucristo dijo lo siguiente. Escucha lo que Jesucristo dijo.
Dice, cuando ustedes están llenos de frutos, viene mi Padre, recoge esos frutos para que tengan más. No sé si están acá. ¿Qué habla de eso? Crecimiento. Inmadurez es falta de oración. Eso usted puede estar seguro. Una persona inmadura es una persona que está falta de oración. Porque donde único tú y yo crecemos es en la oración y leyendo su palabra. Amén. Escucha esto. Cuando la oración es sincera y es verdadera y tienes intenciones conforme a la voluntad de Dios en su presencia, sucede lo siguiente. Daniel capítulo 10, versículo 18. Dios, fui rapidísimo ahí. Cuando la oración es sincera y es verdadera delante de Dios, escucha esto, y es conforme a la palabra y a la voluntad del Señor, mira lo que sucede. Daniel capítulo 10, versículo 12. Yo lo voy a leer, mi hermana, no te preocupes. Mira. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día, escuchen, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ella yo he venido. ¿Qué sucede cuando la oración es sincera, es pura, es verdadera, tiene las intenciones correctas delante de Dios, es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios? Porque Daniel estaba clamando por el pecado de Israel. Estaba orando por él mismo, estaba orando por su pueblo. ¿Qué te quiero decir? Que la oración no se satisface a ella, ora por los demás y piensa en los demás. ¿Qué es eso? Madurez y crecimiento espiritual. Y dice, a causa de tus palabras, yo he venido. Quiere decir que el cielo se movió. Hubo una guerra en el cielo por 21 días. Y tuvo que venir el ángel Miguel a rescatar a Gabriel. Gabriel no es un ángel guerrero. Gabriel es un ángel mensajero. Y él se puso a pelear con el príncipe de Persia en los cielos. Y entonces tuvo que venir Miguel a rescatar a Gabriel para que fuera a llevarle el mensaje de Daniel. Pero dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros hoy. Humillarnos en la presencia del Señor. Buscar la oración, apartarlo para Él. No darle lugar a esta obra de la carne, que lo único que nos lleva es a la desgracia, a los malos pensamientos, a la discordia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 9. Miren y reciban esto, que esto fue como un martillo. Y cuando el Señor me lo mostró así en la palabra, porque es como que tú lo lees y nunca lo habías visto de esa manera. ¿Cierto? Pero cuando el Señor te lo abre así, tú dices, bendito, ¿quién soy yo? No soy nadie. Si el Señor no es el que te revela la palabra, no eres nadie. No somos nada. Solamente es en oración donde nacen estas cosas. Marisa, vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. Y después que lo leamos, yo voy a hacer una pregunta a ver si ustedes están conectados conmigo de verdad. Vamos, Marisa. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí es hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le cubra la vista. Pero ¿cuál es el principio de la oración de Pablo? Que dice que Pablo orando vio en visión que Ananías venía a restaurarle la vista. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Porque yo no lo había visto así hasta que el Señor me dio el mensaje este para hoy. Pablo estaba orando y en su oración vio en la visión la bendición de su restauración. ¿Qué es lo que quería? Era recibir la vista. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Escucha esto, porque ahora para terminar vamos a leer algo importantísimo. Escuchen, ahora para leer vamos a terminar algo importantísimo. Si usted no ora, usted nunca va a poder tener la visión de su restauración. Usted nunca va a poder tener la visión de la bendición de Dios. Usted nunca va a poder tener discernimiento espiritual. Escucha esto. Pablo sabía que Ananías era el tipo que iba a Dios a... Pablo no lo sabía. Pablo lo único que sabía era que necesitaba orar. Eso es lo que tú y yo necesitamos saber. Que necesitamos orar. Olvídate de cómo viene y cuándo la bendición.
Escucha esto, ora al Señor. Y lo demás es tarea de Dios. La tuya y la mía es orar. Edifícate con lo que voy a decir ahora. Sin visión, escucha, sin visión no hay restauración. Sin visión, tú y yo vivimos una vida desenfrenada. Sin visión, vivimos una vida en la carne. Y eso es producto de una vida sin oración. Proverbios 29, 18. Y con esto cierro. Sin profecía. Escucha esto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso dice esa traducción. Pero traducciones más viejas dicen el pueblo sin visión. Y cuando un pueblo vive sin visión es porque usted dejó de orar. Lo mismo que le pasó a Elí. ¿Cuántos están acá? Dice un pueblo sin visión se desenfrena. No tiene dirección, no tiene guía. Un pueblo sin oración no tiene guía. Una iglesia sin oración no tiene guía. Una familia sin oración no tiene guía. No hay visión. Usted vive una vida desenfrenada. Usted vive una vida llena de las cosas del mundo. Usted vive una vida llena de los deseos mundanos. Usted vive una vida llena de todas las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén?